Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a empezar este tema con un versículo. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, el 5 al 16 y 18. Bueno, chicos, como ya hemos leído esta pequeña partecita del poder de Dios, vamos primero a dar gracias por el hecho de que abrimos nuevamente nuestros ojos. No solamente nosotros, sino nuestros familiares que están alrededor de nosotros, nuestros amigos, nuestros vecinos, todo, absolutamente todo debemos estar agradecidos. Porque sea poco, sea bastante, hasta este momento no nos ha faltado una sonrisa de nuestras familias. Hemos compartido sonrisas, unos pequeños disgustos por los quehaceres de la casa con nuestros familiares, pero es algo normal, chicos. Sin embargo, un plato de comida siempre está en nuestra mesa. Así que nos animamos todos, absolutamente todos, a estar muy agradecidos con Dios al momento de abrir nuestros ojos, de dar un abrazo a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos, tíos, abuelos, a todos los miembros que estén a nuestro alrededor, acompañado de una canción que en el cuadrito de color tomate se encuentra. Así que espero que disfrutes de la canción, que nos alegremos nuestra alma, nuestro espíritu, que estemos siempre agradecidos por toda la voluntad que Dios nos llega a cada uno de nosotros. Así que el tema de la clase de hoy es dictaduras latinoamericanas. ¿Qué es una dictadura? Es la opresión contra la sociedad, contra su pueblo. Tal como observamos las pequeñas imágenes, ¿no? Donde el poder aplasta a la sociedad, a su propia nación, que tal vez fue elegida a través de un voto popular. Sin embargo, en Latinoamérica surgió varios procesos de dictaduras, entre ellos Ecuador. Pero que las dictaduras fueron impuestas por Estados Unidos, más no que creció dentro de una misma nación. Recordemos que en Latinoamérica siempre dependía de Estados Unidos. Es decir, vendían a sus países a cambio de unos pequeños préstamos y que Estados Unidos tenía la libertad de decidir, especialmente entre los años o entre las décadas 60 y 70. Tenía poder Estados Unidos entre las fuerzas militares y había una opresión absoluta con el poder. Dictaduras entre Argentina y Uruguay. En Argentina se dio a través de la presidenta María Estela Martínez, que esta fue su periodo más corto y que fue confabulada a través de una dictadura militar, con un golpe de estado el 24 de marzo de 1776. Luego viene la dictadura en Uruguay, igualmente, el 27 de junio de 1973. Es decir, las Fuerzas Armadas tomaron el poder absoluto. Luego tenemos la dictadura de Pinochet. Esta es la más hablada en la historia, porque fue una de las más grandes represiones entre 1973 y 1990. Fue una de las más importantes, ¿no?, a lo largo de nuestra historia. Augusto Pinochet Ugarte estuvo a la cabeza de la dictadura militar tras derrocar a Salvador Allende. Ya hablamos de Salvador, fue uno de los impulsores a la revolución. Pero sin embargo, en la dictadura de Pinochet hubo una gran represión. La economía chilena al piso. Se caracterizó por un modelo económico neoliberal y que también estuvo aliada con Estados Unidos. Los sueldos fueron regulados por las fuerzas del mercado, se debilitaron los sindicatos porque la opresión era tan grande que la dictadura de Pinochet es la más grande de nuestra historia latinoamericana. Una opresión tan grande para la sociedad chilena y que ahora en la actualidad se estaba viviendo lo mismo antes de que la pandemia
tomara lugar en Latinoamérica. Recordemos que estábamos ya casi 2 meses en que Chile comenzó a salir a las calles a luchar por los derechos. Neoliberalismo. El neoliberalismo más bien favorece al gobierno y a la banca. ¿Y quién paga? Los ciudadanos. Y así fue como se dio el neoliberalismo con el apoyo de Estados Unidos con las diferentes dictaduras en Latinoamérica. Entre los siguientes países que vamos a observar también vivieron grandes dictaduras en Latinoamericana. Bolivia con Hugo Banzer. Paraguay con Alfredo Stroessner. República Dominicana con Rafael Trujillo. Perú con Juan Velasco Alvarado. Brasil con Tancredo Neves. Nicaragua con Anastasio Somoza. Colombia. Y por último tenemos a Ecuador. Las dictaduras en Ecuador fue el declive económico, ya que en ese entonces Ecuador estaba con una fuerza petrolera, es decir, con un boom petrolero, que si el presidente que gobernaba en ese entonces tenía la capacidad de no hacer corrupción, teníamos un pequeño fondo. Sin embargo, se vivió una dictadura con Guillermo Rodríguez Lara, después del derrocamiento a José María Velasco Ibarra, casi por la década de los 70. Este fue una dictadura tan nefasta, y especialmente con el aspecto comercial. Se enfocó en la represión de los grupos opositores, por ejemplo, de José María Velasco Ibarra y de unos pequeños grupos opositores que tenían unas pequeñas ideas de revolución. En 1972 se iniciaron las exportaciones petroleras, pero la corrupción nos invadió. Rodríguez Lara ejerció el poder en una junta militar desde 1976 a 1979, conformada por los 3 miembros de las Fuerzas Armadas. No fue un periodo que concluyó, ya que con elecciones presidenciales Jaime Roldós asumió al poder un partido socialista, y que a partir de ello surge un pequeño factor, es decir, surge el apoyo del desarrollismo, con un impulso a políticas económicas que favorecían a la industrialización, pero con un apoyo de Estados Unidos. Es decir, América Latina aún no entendía que Estados Unidos quería aprovecharse de nuestros territorios porque era en petróleo. Y de ahí surge el Plan Cóndor, tal y cual como vemos la imagen. La opresión de Estados Unidos, con el famoso Plan Cóndor. Supuestamente este plan era para salvaguardarnos, pero no sucedió así. En el periodo de Pinochet se cometieron varias violaciones, detenidos, desapariciones, víctimas de prisión política y tortura, etc. Es decir, los derechos humanos estaban por los suelos. Y bajo la denominación Operación Cóndor o Plan Cóndor, se denominaron supuestamente, entre comillas, un apoyo para terminar con los regímenes dictatoriales. Por ejemplo, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, con la participación de Estados Unidos. Aún no entendíamos el poder de Estados Unidos dentro del Plan Cóndor, porque supuestamente llegamos a pensar que Estados Unidos siempre nos iba a salvar, sea en el ámbito económico, social y político, sin darnos cuenta que poco a poco Estados Unidos comenzaba a tener un gran avance en nuestro territorio. ¿Pero qué implicó el Plan Cóndor? Solamente fue el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con torturas, traslados entre países y desapariciones de muerte. Es decir, todo eso a partir de las dictaduras. El Plan Cóndor solamente fue un plan que no funcionó y que no resultó, porque solamente Estados Unidos era quien
nos seguía gobernando y las dictaduras militares en la región tenían más poder. Eso es todo, chicos, gracias.